noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hoy día vamos a ocuparnos de temas políticos. También vamos a hablar sobre la desgracia que está ocurriendo en el sur. Tenemos muchísimo que comentar. Nos acompaña en esta primera parte del programa el exministro de Justicia, el doctor Víctor García Toma. Doctor García Toma, ¿cómo está? Y Fernando Rospigliosi, exministro del Interior. Fernando, muy buenas noches. Vamos a empezar rapidito comentando un documento que nos acaba de llegar, en que en realidad, vamos a decir, no nos ha sorprendido mucho. Es el informe de opinión consultiva número 2018-2019 de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la señora Rosa Bartra. ¿Por qué es importante este documento? Porque mañana sesiona la comisión de la señora Rosa Bartra para discutir y aprobar el hecho de si se debe o no se debe separar al general Donaire del Congreso y permitir que sea arrestado tal cual pide la justicia peruana. Bueno, después de un larguísimo informe que tiene un montón de páginas que por supuesto no les vamos a leer porque nos quedaríamos 3 programas, en realidad lo que concluye el informe es que al no haber sentencia firme para el señor Donaire, recomienda a la Comisión de Constitución que no se le dé la inmunidad, que no se le levante la inmunidad de arresto. Curiosamente, para llegar a esa decisión se cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que normalmente no le gusta a algunos integrantes de esa comisión. El señor Víctor García Toma está acá para explicarnos si la sentencia se ajusta a ley o no. Doctor, ¿cómo está? Me parece que buena parte de lo escrito es irrelevante, porque ya el Tribunal Constitucional, en el año 2009, en el caso Jaime Álvarez Ginés, me acuerdo hasta el número del expediente, el expediente 013 del año 2009, ha declarado que la inmunidad consiste en una prerrogativa que tiene el Parlamento de evaluar si, en el caso de uno de sus congresistas, en el trámite de la denuncia, la investigación, el procesamiento o la condena, hay un móvil de naturaleza política. Está citado acá en las conclusiones. Que afecta su carácter de representante de la ciudadanía. Si no existe ese móvil político, concluye la actividad parlamentaria, porque eso es la parte judicial es potestad de otro órgano del Estado. La discusión es si hay como esto está hecho sobre la base del Código Penal anterior. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Incluso podría darse el caso que el Congreso, aún con sentencia firme, decidiera no levantar el fuero, porque entiende que esa sentencia está preñada, está premunida de un matiz político. Entonces, o sea, la discusión no es por ese lado. Es si es que está motivada políticamente o judicialmente, claro, digamos. Exacto. Y de lo que sabemos es que esto es un hecho anterior a la condición de parlamentario y se refiere a un delito común. Además, a un delito grave. Sí. Robarse la gasolina del ejército es un delito grave. Fernando, ¿por qué la insistencia en el error? Porque blindar a Donaire debe ser lo menos popular que hay en estos momentos, ¿no? Es absolutamente impopular porque está demostrada la corrupción en el periodo en que él era comandante general del ejército. Hay otros compañeros suyos que participaron en el delito y que ya están presos. Y el único que no está preso es él. ¿Por qué? Porque es congresista y tiene inmunidad. Entonces, si ya hay una sentencia del Poder Judicial, si el Poder Judicial le reclama al Congreso que le levante la inmunidad para que se cumpla la sentencia, no hay ningún motivo, como dice Víctor, no hay un motivo político, es un delito común, es un delito previo a su entrada al Congreso, o sea, no hay absolutamente ningún motivo para que no se levante la inmunidad, solamente la alianza política que tienen con el grupo de Acuña, con APP, o por lo menos con un sector de ellos, para tener sus votos y poder lograr alguna mayoría. Claro, en momentos en que la cosa se ha puesto pareja, tener un voto menos no es poca cosa. Y no debe ser un voto, debe ser varios votos que debe manejar Donaire en su grupo, que en total son 9, me parece. Él debe tener varios aliados ahí, ¿no? Claro. Porque así funcionan las cosas, es un intercambio a favor. Yo te protejo ahora, tú me proteges después. Mañana. Entonces, eso es... Además, amenazó, ¿no? Dijo que si él caía iban a arder varios. Pero además, haciendo alusión a la gasolina, esto es fatal para Fuerza Popular, ¿no? En la situación en que está de descrédito, de desprestigio, seguir protegiendo a Donaire, que está totalmente desacreditado, es terrible. Y el tema del accesitario también puede jugar, ¿no? El hecho de que sea Iberico, claro, que tiene un perfil totalmente diferente al de Donaire, que tiene
digamos, distancias muy marcadas con Fuerza Popular. Para los que nacieron tarde, les contamos que Luis Iberico fue uno de los grandes promotores de la caída de Alberto Fujimori. O sea, tiene una historia antifujimorista clarísima. Pero clarísima. También, que fue matizada. el último año de Ollanta-Humala, 2010-2011, él hizo una alianza con los fujimoristas y me parece bien porque la oposición era fujimoristas y otros varios, y ahí estaba Iberico y le eligieron presidente del Congreso con los votos del fujimorismo. Absolutamente. Pero es verdad. Está bien, yo concuerdo, no es igual a Donaire. Pero Iberico además es un tipo, es una persona con cierta pericia política. Así es. No va a entrar al Congreso a hacer furgón de cola de los que están con menos popularidad en este caso. Ojo, este es un informe que plantea, nos dijo la señora Bartra, lo repitió 30 veces para que no nos, como diciendo no es mi culpa, los asesores técnicos son una señora Bartra de la Comisión de Constitución, pero es un informe que se somete a votación. Pero la sentencia del tribunal tiene carácter vinculante, es decir, tiene fuerza de ley. Lo que no tiene carácter vinculante es la opinión de Constitución. ¿No? Y además esto se tiene que someter a votación dentro de la comisión, así que esto podría quedar en nada. Lo que sí es increíble es que se persista de alguna manera en el error de no poner al señor Donaire en manos de la justicia. Además, yo no sé, lo veía en el caso de las tragedias del sur. ¿Cuánto nos cuesta ligar esos actos de corrupción a desastres que después ocurren, ¿no? en el país? Por ejemplo, cuando no hay suficiente gasolina para atender una emergencia, o cuando no hay suficiente gasolina para trasladar a los soldados del Braem. Claro. O sea, el robo afecta. Exactamente. Y le hacemos gastar al Parlamento energía en temas que podrían ser más importantes, ¿no? Así es. Cada vez que no se pudo mover un helicóptero por falta de gasolina para rescatar a alguien en medio de un desastre como el que está ocurriendo ahora, disculpe, general Donaire, eso tuvo que ver con usted. Y ojalá lo pudiéramos entender, ¿no? Para votar de otra manera. Pero el que no quiere ver, no quiere ver. Bueno, esperaremos mañana a ver qué pasa. Se ha quejado Marco Arana, ¿no, Catalina? Que no lo saben ni siquiera citado para la comisión de mañana. ¿Tenemos ese Twitter? Es que Marco Arana es miembro de la Comisión de Constitución. Está bien, no me tapo el micro. Marco Arana es miembro de la Comisión de Constitución y se quejó más temprano. Vamos a ver si ya cambió la situación, pero nos parece que no. Dice, desde el 4 de febrero, la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso comunicó que el informe sobre el caso Donaire estaba listo para ser votado, que es lo que tenemos acá en las manos. El viernes pasado dijo que convocaba una reunión para el martes a las 9:30. Hasta ahora no llega la convocatoria, así es la nuez, dice Marco Arana, que tuiteó esto el día de hoy. Así que esperemos que ya le llegó su situación. Ojalá. ¿O será que Rosa Bartra no tiene ganas de poner a votación este informe? En fin, veremos mañana qué cosa ocurre en la Comisión de Constitución. Vamos ahora a otros temas. Ayer, hay que decirlo, no pararon las noticias. Mis respetos al dominical que dirige Rosana Cueva en Panorama, porque estuvo bastante nutrido y lleno de temas importantes. Y el primer tema que vamos a evaluar es el del testigo que afirma que el Club de la Construcción operó en el gobierno de Ollanta-Humala. No es un testigo cualquiera, se trata del señor Eduardo Sobenes. El señor Eduardo Sobenes es el socio del señor José Paredes en una empresa que prestó servicios al Estado y que además tuvo vinculación con la pareja Humala Heredia antes de que estos fueran presidentes de la República. Bueno, lo que ha dicho el señor Sobenes es, resulta que a él lo cogieron desprevenido y que toda esta relación entre los Humala y el ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Paredes, y las presuntas irregularidades las acaba de descubrir. Pero vamos a tratar de desmenuzar el caso porque es complicado y tiene muchísima trascendencia. Fernando, se prueban varias cosas con las declaraciones de Sobenes. Sí, claro, algo que ya se conocía, yo recuerdo haber publicado eso varias veces, que ellos lavaban la plata que se habían robado de la campaña del 2006 de lo que les dio Chávez. O sea, Chávez dio muchísima plata para la campaña de Ollanta-Humala el año 2006 y ellos una parte de eso se la guardaron, se la metieron al bolsillo y lo usaron para sus fines personales. Pero como tenían gastos, ellos tenían que ingresar esa plata al mercado de manera legal, digamos, justificar el nivel de vida que tenían. Entonces usaron a la empresa esta del hermano
del que fue después ministro Carlos Paredes, que era un compañero de promoción de Humala. Que además la usaron antes de llegar a la presidencia de la República. Pero claro, pues, ¿no? porque esa fue la plata del 2006, así es. que es plata ilegal, porque era plata venezolana que obviamente no estaba en el presupuesto a apoyar a Ollanta Humala. O sea, era plata que Chávez se robaba del presupuesto de Venezuela para darle a Humala y a otra gente. Bueno, entonces esa plata ilegal, ahí está el lavado de activos, ya, ¿qué más quieren? Una de las maneras que tenía de meterla, una fue los contratos de Martín Belaún, de la palma aceitera, los tónicos capilares, y otra es que le daban la plata a esta empresa que tenía el compañero de promoción de Humala, Paredes, y Paredes le pagaba, creo que era $5.500 a Nadine Heredia, que estaba en Lima. Una empresa de seguridad de Arequipa le pagaba a la señora Heredia por asesorías que nunca realizó. De marketing, que no Claro. sé qué tanta cosa, ¿no? Que Pero es era el una mismo manera patrón que con las empresas de García Belaúnde, no es el mismísimo O sea, patrón, ella le daba la plata y el otro y que con le el diario pagaba. venezolano. ¿Ah? Y que con el diario venezolano. ¿Te acuerdas que hubo un Claro, no? como el Igualito, diario venezolano. Entonces, claramente estaban lavando la plata que se robaron de Venezuela. Ahora, después le retribuyen nombrando al hermano del compañero de promoción de Humala, lo nombran como ministro de Transportes y ahí empiezan cosas más chanchullos. oscuras todavía. Otro chanchullo. Sobenes corrobora con su declaración la veracidad de lo escrito en la agenda. Esos son dos puntos. Sí, sí. Primero, prueba un patrón de cómo los Humala Heredia decían recibir dinero que no recibían. Porque lo importantísimo de la declaración de Sobenes es a cambio de este servicio supuestamente pagado que entregó la señora Nadine Heredia. Nada. Nada. O sea, un contrato simulado. Perfecto. Si fuera la primera denuncia, el doctor García Toma, uno podría decir, bueno, hay que ver. Pero cuando hay un patrón, ya parece que la cosa está cantada. El segundo caso es que se corrobora el contenido de las agendas, ¿no? Porque... Con lo cual, esa fuente de prueba se convierte en prueba. Ajá, eso es muy importante, Claro, ¿no? Porque antes se sostenía la tesis de que había el problema de que como el texto había sido tomado subrepticiamente, no podía ser planteado como un elemento de juicio para el esclarecimiento de los hechos, pero con la declaración de Sobenes eso cobra valor. Eso cobra valor. ¿Cómo? A ver, pregunto. Sí, por favor, Sí, aclarando. Las agendas de Nadine tienen anotaciones Son sobre fuente eso. de, digamos, no son pruebas, sino eran fuente de pruebas. Se requería que eso que estaba contenido en ese documento pudiera ser corroborado, confrontado. Y eso ya se consiguió con Ya. Entonces, no hay vuelta que dar. Se cerró el círculo. Ahora, y hay un punto importante, porque lo que hay en las agendas de Nadine no tiene que ver con estos aportes de este contrato falso, tiene que ver con cosas más complicadas todavía. Y es que, corríjame si me equivoco, porque el caso es complejo, al haber ganado licitaciones del Estado, esta empresa necesitaba un respaldo económico sobre el cual se piden préstamos, te dan garantías, etcétera. Y en una de esas, ya conseguí la plata, ¿de dónde salió? Y Juacatán ponían ese respaldo en garantía y esa era otra vez plata de los Humala y esa es la anotación que está en las agendas. En efecto. ¿No? Ahora, pero habría que decir también que la actuación del señor Sobenes no es porque es un servicio a la patria. No, él dice que ha Es un hombre descubierto todo, profundamente que vio la comprometido luz. en este acto de corrupción y que acude a ayudar a la justicia simplemente para librarse de la justicia. Se está curando en salud. Sí, claro. Se está Claro, curando. bueno, por lo general los testimonios vienen de personas así, ¿no? Claro. O sea, los que están metidos en algo turbio, digamos, ¿no? Pero entonces, a lo que tú te refieres, entiendo, es a que en un momento determinado los Humala Heredia le dan varios cientos de miles de Así dólares. es. Incluso está a esta planteado empresa. así en la agenda. En la agenda está planteado así, ¿no? Entonces, Préstamo Pepe, préstamo. fideicomiso Pepe, ¿no? Fondo mutuo, no sé, me parece que esas son las ¿Y indicaciones. de dónde salían los cientos de miles de dólares que manejaban los Humala Heredia? Pues, otra vez, pues. Ya sabe, por lo menos ahí parece estar el origen. Ahora, el segundo punto es más complejo aún porque corrobora todo lo que ya se había dicho antes con respecto al caso del señor Paredes, que hay que decirlo, el señor Carlos Paredes se ha paseado por todos los canales de televisión como una raza, diciendo yo no tengo nada que ver, yo no conozco, yo no sabía, y las evidencias cada vez lo envuelven más. Y ahí lo que es importantísimo es la presencia del señor Carlos García. El señor Carlos García es una persona a la que le presentan, ¿no es cierto?, al señor Sobenes, el señor viene
Además, acá te traigo a todos los empresarios de construcción. Hay una suerte como de presión para que este señor Carlos García, que era una especie de lobista de estos señores de la construcción, entre al ministerio y Suacatán termina como asesor del ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Y Carlos hay una Paredes. declaración interesante, dice, y bueno, ¿y por cómo lo han nombrado? Dice, porque la orden viene de De arriba. arriba. Eso dijo Carlos Paredes, ¿no? Que No, Sobenes señala que al preguntar, Exacto. Paredes dice eso. Exactamente. Viene Esa es la versión de Carlos Paredes, no, la versión viene de arriba. Cuando dice la versión viene de arriba, le echa la culpa a Lerner. O sea, de ahí arriba. Y Lerner ha salido a decir, no tengo nada que ver en este asunto, el pata de Paredes era un mala, no yo, ¿no? Obviamente, ¿no? Al pobre Lerner. Sí, está clarísimo. Al pobre Lerner le cayó. No tenía nada que ver en esto y además estuvo muy corto tiempo y el ministro de Transporte siguió después, ¿no? No hay que olvidar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que más plata tiene en el Estado para inversión. Defensa e Interior son más grandes, pero tienen cientos de miles de pensionistas y efectivos a los cuales tienen que pagarlo. O sea, gran parte de eso se ve en gasto corriente, pero el ministerio que más plata tiene para inversión es el Ministerio de Transportes. Y por eso ocurren ahí muchas cosas raras, ¿no? Ahí es donde pone Humala al hermano de su compañero de promoción, con el cual había tenido ya estos negocios ilícitos. Su compañero de promoción que además le decía Paquete. A ver, por favor, Es doctor un- García Tona. no es usted un tiene la apelativo, explicación, no es un usted tiene la apelativo. explicación. Todo el mundo anoche se preguntaba, ¿y por qué paquete? No sé, uno pensaría de repente si es gordito. No. Es el estorbo, ¿no? Claro, sí, digamos. O sea que el capitán Carlos es Paquete ahora. El Ese es su otro alias, ese es su otro alias, El efectivamente. rescoldo de la promoción, lo que queda, ¿no? Lo que Vamos, queda, claro, sí. como algo así como el bulto. El bulto, claro. Bueno, complicado porque además en este caso se había dicho que lo del Club de la Construcción era un mito. De mito nada, Nada. ¿no? De mito nada. ¿Qué delitos se estarían configurando en estas, pues, todavía son presuntas, ¿no es cierto? Implicaciones al señor Humala. Bueno, por lo pronto hay una asociación ilícita para delinquir. ¿No? Las empresas se repartían entre ellas las licitaciones, dependiendo, como lo explicaba el propio Sobenes, del lugar en donde se generaba el contrato, ¿no? Por la ubicación de de la maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay delito de lavado de activos, como señalaba Fernando, si es que se probara que la plata que vino de Venezuela es de origen ilícito? Claro, exactamente. También. Pero habría que probar que la plata de Venezuela tiene origen ilícito. Tiene origen Eso. ilícito. Bueno, eso me parece más o menos obvio, ¿no? Porque, como digo, eso no está en el presupuesto venezolano, ¿no es cierto? O sea, no es que Era como hay la una plata- partida para apoyar a Ollantumala, no. Era la plata que se robaban de PDVSA. No, claro, pero eso que suponemos y debe ser cierto tiene que estar ser formalmente probado. probado, ¿no? Como Montesinos cuando repartía plata. Claro. Eso no era parte del presupuesto nacional, Así es. pues, ¿no? O sea, no había un rubro que dijera congresistas corruptos, no, eso no existía. Bueno, eso entonces, presunto lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, y además hay que tener en cuenta que todavía sobre el aporte de campaña puede haber una línea más larga y más complicada de probar. Pero lo otro que estamos hablando son de coimas o arreglos o Cohecho, ¿no? hechos en ejercicio de función, ¿no? Habían dos individuos que cobraban el 1% por el Efectivamente. reparto, ¿no? En el reparto de las obras ganadas, efectivamente. Dice que ¿no? era 17 millones de dólares, es la cifra que han mencionado en este caso, que las coimas ascendieron a 17 millones de dólares. Y eso obviamente no iba solamente para los peces pequeños o para el ministro. La mayor parte tenía que ir arriba. Todo indica que el caso Humala está más o menos claro, ¿no? Creo que incluso el fiscal anunció que le tocaba en acusarlo. estas semanas ya iba a formular la acusación. Y esto ayuda más incluso. Claro, y se le abren más frentes. Y el punto es bastante interesante, porque efectivamente lo que comentábamos, ¿no? El colaborador 02-2015, según la documentación que obra en la investigación de fiscales, dijo que Eduardo Sobenes era socio de José Paredes Rodríguez, hermano del entonces ministro Carlos Paredes. Según testimonio, Paredes Rodríguez o Pepe habría realizado préstamos de dinero a la empresa Apoyo Total. Él decía acá,
va mi plata para solventar la empresa. Sin embargo, los montos de dinero figuran en las agendas de Nadine Heredia con el rubro préstamo Pepe Sobenes. Es decir, de donde salía el origen del dinero eran los Humala Heredia, ¿no? Que prestaban esta plata otra vez para ponerla en circulación de manera legal, ¿no? Claro. Y ojo, que además la empresa del señor Sobenes y del señor Paredes tiene contratos por el Estado por más de 30 millones de soles, ¿no? Claro, bastante irregular, por cierto. Y los préstamos eran previos a la llegada al gobierno, ¿no es cierto? Así es. O sea, con el sueldo de 2.000 soles del comandante retirado, podían prestar cientos de miles de dólares. Sí, pues. Esa es la historia. Así es. No, pero la verdad que un caso enorme el que tiene entre manos Fiscalía y, claro, el partido del señor Ollantumal ha salido a negar estas vinculaciones. No esperábamos otra cosa. Esperemos que la acusación fiscal no demore 3, 4, 5 años, ¿no? Como están demorando las acusaciones. En el caso de Humala parece que la cosa está bastante más avanzada, ¿no? Pero se abren nuevas aristas para el caso y veremos qué pasa. Pero el que no cae resbala en este tema de la corrupción y ayer aparecieron informaciones sobre presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de la señora Lourdes Flores. Se nos ha hecho una labor un poco titánica reconstruir en qué momento fue que Odebrecht quiso aportar a las campañas de Lourdes Flores, porque postuló varias veces, hay que decirlo, no ganó ninguna, la plata de Odebrecht no sirvió de mucho, pero hay un colaborador eficaz también, nosotros no vamos a dar el nombre porque está prohibido, pero se presume que sea el del Guanucazo. El señor que empieza con K y termina con Nepa. Y que él ha señalado que Lourdes Flores, que la conexión entre Lourdes Flores y Odebrecht arranca en el 2005. Que desde esa época empiezan a contribuir a la campaña de Lourdes Flores para la presidencia del 2006. Recordemos que Lourdes Flores por mucho tiempo fue primera en las encuestas. Después García, ¿no? Humala y García Socatán la sacaron y la pusieron en otro lugar. Y además, de ahí en adelante continuó una relación entre Odebrecht y el Partido Popular Cristiano, que también apoyaría a Lourdes Flores en el 2011 para su campaña de la alcaldía. En ese caso se pidieron para la campaña. Este colaborador ha dado $200.000 para el caso de la declaraciones inconsistentes. Por ejemplo, en realidad a él se le pidió, o él accedió a dar información sobre el tema de los árbitros. Eso te iba a preguntar. ¿Puede dar información sobre otras cosas? No, yo con tal de salvarse, él creo que mete al familiar más querido, ¿no? Eso está claro. Pero en relación, por ejemplo, a los árbitros, el juez ha sido muy claro, solo ha accedido a uno o dos de la lista 19, sí. Con lo cual significa que la información que ha dado ha servido más para llenar páginas de los periódicos que para la utilidad de la investigación misma. Y ahora se incluye algo que no se le había pedido y que él, en un espíritu de colaboración súbita, incluye a Lourdes Flores, ¿no? La figura de colaborador eficaz lo blinda en tanto de información sobre el caso para el cual ha sido colaborador. O sea, esto es... Bueno, pero digamos, el vínculo que es Odebrecht, ¿no? Digamos, pero en realidad su tema comenzó con los arbitrajes. Ahora, no es improbable, vamos, o sea, por más que el colaborador se haya ido de boca o no le hayan preguntado, no es improbable que entre el 2005 y 2010 hayan habido acercamientos entre PPC y Odebrecht para recibir dinero, ¿no? O sea, eso era lo normal, digamos, ¿no? Es lo normal, ellos daban plata a todos los partidos, a todos los grupos. Bueno, a todos los grupos que tenían alguna opción, obviamente querían estar bien con el que ganara. Como, dicho sea de paso, hacen o hicieron muchas otras empresas. Así es. Y en ese momento, entre comillas, eso no se consideraba como algo ilícito, hay que decirlo. Los partidos no lo consideraron como algo ilícito. Y a ver, en un viaje a Brasil, vamos a ver la cronología de los hechos, coinciden personajes del PPC, Gilebrando Tapia y Horacio Canepa, con Raimundo Serna de Odebrecht. Ahí se ponen de acuerdo para tener reuniones y financiar la campaña a la presidencia de Lourdes Flores, que iba primero en las encuestas. Lo natural era que le dieran dinero. Dicen que le dio $500.000 que Lourdes efectivamente recibió para su campaña. Después hubo varios, que es un poco como
Esto es un poco como un micio, pues, porque después hubo varios banquetes en un chifa y los de Odebrecht compraban alegremente entradas para el banquete en el chifa, lo cual es absolutamente probable. Y después para la campaña de Lourdes Flores para la alcaldía, otra vez pidieron dinero y se le volvió a entregar. $200.000 en 4 partes. Finalmente volvieron a pedir plata y ahí sí que se le cerró el caño porque Odebrecht dijo, hasta aquí nomás, acá tienes tus $10.000. No sé si era porque ya no tenían plata o porque les pareció una inversión inútil, pero Probablemente lo segundo. Pero hay varios puntos. Lourdes Flores ha salido a decir, a reconocer las reuniones, ¿no? Ahora dice que no hablaron de plata. Perdón, ¿para qué te reúnes con Barata si no es para hablar de plata, ¿no? No le iba a dar consejos políticos, supongo, ¿no? O sea, no tiene sentido eso. Obviamente eran reuniones para buscar financiamiento, como hacían todos los grupos. Digamos, lo usual ha sido siempre que los partidos y los candidatos recibían dinero negro de las empresas, porque las empresas no querían verse comprometidas con un candidato, porque si ganaba el otro los iba a maltratar, y los candidatos tampoco querían recibir dinero en cheque de la empresa, porque eso creen que le va a hacer daño en la campaña electoral, los electores van a decir, no, están vendidos a las empresas. Entonces, ni los candidatos ni las empresas quieren hacer esto transparente y público, y por eso lo hacen, siempre lo han hecho por lo bajo, todos lo han hecho, pero solamente hay un grupo que está preso. Pero todos han hecho esto. Recordemos que hace muchos años el señor Dionisio Romero, en una entrevista que dio al diario El Comercio, dijo que le daba a todos los candidatos. Claro. Pero no figuraba su nombre en todas las planillas. Nunca salió. Entonces ahí teníamos la prueba de que es una práctica absolutamente común. Lo curioso es que Lourdes Flores ha dicho, yo no recibí plata. Pero en caso hubiera recibido, no es delito. Yo pregunto, ¿no es eso por lo que están juzgando a Keiko y a Humala? No, lo que pasa es que a ellos le están jugando por lavado de activos, es decir, que han recibido el dinero, no lo han, digamos, declarado. Es una falta administrativa. Hasta ahí vamos igual. Hasta ahí falta administrativa. Pero lo que pasa es que ese dinero luego se convierten en rifas, se convierten en digamos... Bueno, pero todos hacían eso. Ahora, porque todos tenían que justificar la plata que recibían. Lo que pasa es que Lourdes Flores tiene que estar muy segura de qué hizo con esa plata, porque si recibió, imaginemos, ¿no? $200.000, ¿no? Para la campaña municipal, los tienen que haber pitufiado, pues, porque no puedes meter $200.000 en la contabilidad si no la pitufeas. Todos tienen que hacer el caso más grave es de los Humala porque iban para la casa de Juan, ¿no? O sea, para la casa de ellos, ¿no? O sea, eso por vivos. Ese es diferente. Claro, por vivos, es el único caso en que está claro que la plata la han usado salía del partido para ellos mismos, porque se compraron la casa. Hay una serie de gastos que es obvio que no salieron de los 2.000 soles que ganaba Ollantumala. Además la recibieron ellos. Sí, la recibieron ellos, ¿no? Lo cual ahí no puedes alegar tesorero, no está fregado, ¿no? Ahora, en los otros casos no sabemos si se han metido al bolsillo o no, pero hasta ahora no hay ninguna evidencia de ningún otro caso de los que han recibido, como es obvio, que se hayan metido la plata al bolsillo. De repente, Toledo. Tenía razón Rosa María Palacios cuando decía lo más sano en estos momentos es que salga todo el mundo levantando la mano y decir, por si acaso yo recibí plata de Odebrecht en tal fecha, porque esto es lo peor. Esa es la mejor defensa, hay que decir la verdad. Así es. Pero nadie va a hacer eso. Bueno, pero mira lo que va a pasar. Todos niegan. ¿Cuál es el futuro de Lourdes Flores de acuerdo con esta información, doctor García Toma? Bueno, su situación es en estos momentos delicada, ¿no? Esperemos que logre desmentir esa versión. Pues difícil si es pero una persona ahora valiosa. yo hago una pregunta. No, claro, por supuesto, y honesta. Honesta, ¿no? sí. ¿Acaso los brasileros dijeron que le habían dado dinero a Lourdes Flores? Ellos han dicho que han dado 29 millones de dólares en coimas y que han entregado dinero a tal cual, pero hay una serie de otras cosas que van saliendo ahora que ellos no han dicho. Por lo menos no han dicho hasta ahora, ¿no? O sea, bueno, pero ya se supone que habían dicho toda la verdad, o sea, y si no han dicho la verdad, están incumpliendo el acuerdo. Y se va a firmar un nuevo acuerdo así nomás, cuando ya está claro que están incumpliendo el acuerdo. Que los 29 millones no fueron 29, sino por lo menos... No, es que no pueden 50. cumplir un acuerdo que no han firmado. ¿Ah? Todavía no han firmado un acuerdo. No pueden estar pero han incumplido el que el firmaron anterior, con Hamilton Castro, ¿no? Claro. De acuerdo. Pero además,
a los norteamericanos les declararon eso, porque todo esto que conocemos viene de los Estados Unidos. Ellos en Estados Unidos dicen al Perú dimos 29 millones. Pero con Lourdes Flores dicen no me acuerdo. ¿O ese es con Alan? No. ¿No? Lo de Alan sí lo declararon. En 2006 le dieron 200.000 a Alba Castro, pero Lourdes Flores no. Nunca dijeron que le habían dado, no dijeron de la campaña municipal tampoco. No dijeron nada. No, es verdad que no dijeron nada, pero me parece que lo que pasa es que la gente es muy mala, pues, porque dicen que todo el mundo asumió que a Lourdes Flores no le daban nada porque nunca ganaba elecciones. Pero lo cierto es que tenía altísimas probabilidades en el 2006 y altísimas posibilidades en el 2010 de ser alcaldesa de Lima. Altísimas. O sea que y además la alcaldía de Lima era también un lugar que generaba expectativas para Odebrecht, claro, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces otro caso que creo que va a poner en problemas a la señora Lourdes Flores y veamos qué pasa finalmente, si es que puede probar que este dinero entró a su campaña y si ella no tuvo nada que ver en el asunto. El último tema, que ya es como de replay, es el reportaje que tuvimos ayer, repito, gracias a Panorama, en el que se demuestra que al señor César Inostroza se le tuvo con vigilancia policial hasta el último día en que se convirtió en una persona inubicable. Y que esa no fue lo que reconocieron las autoridades, el señor, el presidente de la República y sobre todo el premier Villanueva cuando hubo la interpelación. Y el fiscal de la Nación. Y el fiscal de la Nación. Es el que ordena la investigación y que venía monitoreando el suministro de la misma. Las pruebas son irrefutables, ahí están, ¿no? Se investigó y hubo cámaras de vigilancia en la casa del señor Inostroza hasta el día que se le perdió el rastro. Está claro que la primera responsabilidad la tienen los propios funcionarios del Ministerio del Interior por no haber dado cumplimiento cabal a la disposición. Y luego el silencio y la complicidad omisiva, ¿no? Poco probable que si tú pones una cámara fuera de la casa del señor Inostroza y de repente no lo ves en 5 días, alguien no diga, oigan, sí, pues, se nos perdió, ¿no? Se nos ha escapado, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Y lo dejaron ir? ¿Qué pasó? Y luego el señalamiento de que no se ha dicho nada por defender la gobernabilidad. Sí, pero tampoco se hizo nada después para develar y encontrar a los responsables del hecho. Entonces, no, nos hicieron creer que el señor se había escapado y de buenas a primeras y que nadie se había dado cuenta y que el gobierno había sido el último en enterrarse junto con el resto de la población. Y recordemos que ellos sabían que se había escapado porque tenían los videos, claro, y salieron a mentir y no dijeron nada. Y después reconoció Villanueva que habían mentido, pero no pasó nada. Bueno, pero es que no solo nos mintieron en eso, sino nos mintieron ahora. Y ahora con esto ya se demuestra que ellos sabían desde antes lo que estaba ocurriendo. Pero ahí pues, eso ha debido ser materia de investigación, porque obviamente ha habido corrupción ahí, ¿no? Algo, o sea, es lógico que le ordenen a la policía que a un personaje que era el más notorio de este grupo de magistrados corruptos, que lo estuvieran vigilando para evitar que se escape, para evitar que ocurra lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo logró que la policía, que estos trabajos lo saben hacer? Pues esto no es gran cosa tampoco, ¿no? Porque es como digo, es una persona muy notoria. Además, ¿a dónde iba a ir? El señor Inostroza no tenía cócteles todos los días, estaba en su casa metido. Podían seguirlo, tenían maneras de ubicarlo. Sin embargo, se le fugó. Ahí es probable que haya habido algún tipo de corrupción. Lo descarada, porque evidentemente todos sabían de que eso se iba a develar en un corto plazo. Varios días entre lo que le pierden el rastro y se fuga. O sea, hay un periodo de tiempo que no es corto, ¿no? Claro, es como lo que pasó en Tumbes, ¿no? Obviamente hubo corrupción, pues ahí. Por supuesto. No podía pasar así nomás por la frontera. Bueno, acá también ha habido corrupción. Y entonces, como dice Víctor, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el que pide que lo vigilen y después cuando se le escapa en las narices, como silencio. ¿Por qué no salió a denunciar? O sea, toda esta alianza que hay entre Pablo Sánchez, el gobierno, era una alianza política que sigue funcionando ahora entre un grupo de la Fiscalía y el gobierno. Entonces no se quieren perjudicar mutuamente y todo el mundo le ha echado tierra al asunto. Pero este destape de Panorama debe llevar a una investigación y a que el gobierno responda y a que Pablo Sánchez responda. ¿Por qué ocultaron este hecho? Sí, ellos lo conocían. Y no solo por qué ocultaron, sino creo que el premier es verdad que está ocupado con las emergencias en el sur. Nadie duda que en este momento en el país hay problemas. Pero esto no se puede dejar sin contestar.
¿no? Vamos, tiene que hacer alguna declaración el Premier al respecto. Le corresponde, porque además el primer implicado en el tema es él. Así es, él se paró frente al Congreso y dio declaraciones que no son verdaderas, ¿no? Bueno, esta vez le costará el pellejo al Premier, porque se ha salvado de varias, ¿sabes? Creo que esa meritaría una salida del cargo, ¿no? Una cosa tan seria. Bueno, hasta ahora... yo soy un exagerado. Chepot está de acuerdo. No, pero Chepot lo sacaría hasta porque se le cae un papel en la calle. No, pues no es un buen referente. No, pero hasta ahora Vizcarra increíblemente lo ha defendido porque parece que él es muy útil en ese cargo. Pero obviamente la responsabilidad también es del presidente de la República. El presidente de la República también sabía. Ahora, él no puede, él es irresponsable en el sentido jurídico, ¿no es cierto? Él no puede ser acusado ni nada, pero políticamente él también tenía que saber esto y es responsable de lo que ha ocurrido. Ahora, el que tiene que pagar el pato es el Premier, como corresponde. Si algo aprendió Vizcarra, que dicen que aprendió mucho de política en estos meses, lo tendría que dejar caer. Sí, pues. O sea, lo tendría que dejar caer, si no le va a rebotar a él, ¿no? Pero además no, porque para Bueno, lo hizo con pellejo. Eresi, lo hizo con el ministro Interior. Lo hizo pero con la pobre ministra de Cultura la ministra de sacó por Cultura, cualquier claro, o sea que- tontera, sí, ¿no? sí, sí. O sea, apenas veía que podía bajar un No se hace puntito, problema. lo votaba. No se hace problema. Pero algo tiene con Villanueva. Acá Rospi siempre mirando el lado oscuro de la fuerza. Está bien, algo tiene. Yo también pienso, algo tiene. O sea, así como algunos tienen algo con Donaire que no lo quieren dejar salir, Sí, ¿no? así es. Dime qué cosa no haces y te diré qué sospechamos. Bueno, señores, muchísimas gracias. No, gracias Vamos a a ver usted. qué pasa en las próximas horas. Muy, muy ilustrativo conversar con ustedes. Y 3 denuncias importantes, 3 denuncias que tienen que ver con distintas, distintas esferas. Los Humala, la señora Lourdes Flores, el gobierno. Vamos a ver cómo se resuelven. Vamos a una pausa, regresamos. Les agradezco a mis invitados. Viene con nosotros Jorge Nieto, exministro de Defensa, uno de los responsables de manejar la emergencia en el Niño Costero. Queremos su ojo crítico para que nos cuente qué está pasando en el sur.